Bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 27 de marzo al 2 de abril. Nuestra clase se titula No tengáis miedo y vamos a estudiar el capítulo 14 del libro de Mateo, Marcos 6 y Juan del 5 al 6. Vamos a repasar también lecciones muy importantes, hermanos, y una de ellas muy especial es que Jesucristo es el Hijo amado del Padre Celestial. También que el Salvador puede magnificar nuestras humildes ofrendas para lograr sus propósitos. Jesucristo nos invita a dejar de lado nuestros temores y dudas para que podamos venir a Él más plenamente, como nos dice el título, no tengáis miedo. Esas palabras son muy fuertes, ¿verdad? Pero más que ser fuertes, suenan con una ternura muy grande de nuestro Salvador. Es como si lo escucháramos a Él diciéndonos que no temamos, como vamos a leer en los versículos cuando vamos avanzando en la lección. Como discípulos de Jesucristo debemos estar dispuestos a creer y aceptar la verdad aun cuando sea difícil. Vamos a darnos cuenta cómo algunos de los discípulos de Jesucristo se fueron alejando, sobre todo después del discurso cuando el Salvador mencionó que Él era el pan de vida. Vamos luego a detallar un poquito más sobre eso. Esta lección es muy hermosa, hermanos, y como siempre les menciono, es imposible que podamos leer absolutamente todo. No obstante, vamos a leer algunas cosas, algunos versículos y a mencionar algunos mensajes que nos pueden ayudar. Vamos a comenzar entonces con el capítulo 14 del libro de Mateo y dice en el cabecero: se decapita a Juan el Bautista. Jesús alimenta a 5,000 personas y anda sobre el mar. Los que tocan el borde de su manto son sanados. No mencionan que en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Y él menciona en el versículo 2 que Herodes estaba preocupado porque pensaba que Jesucristo era como Juan el Bautista pero resucitado. Pensaba que había resucitado en el Salvador por las cosas que podía hacer. Y porque él razonaba y pensaba que después de la muerte Juan el Bautista, como ser resucitado, había adquirido poderes. Y esos poderes era lo que él estaba observando en Jesucristo. Él tenía esa confusión. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Como nos dice la información del capítulo, fue decapitado. Fue algo bien triste. Allí en los subsiguientes versículos nos explican la historia. Y nos dicen que fue a causa de Herodia, que era la esposa de el rey Herodes. Ella no era buena y no quería a Juan el Bautista, ya que él había sido bastante claro y les había amonestado por haberse unido, ya que ella era la esposa del hermano de Herodes. Había sido la esposa del hermano de Herodes, bien. Ella tenía una hija muy joven y muy hermosa, y ella aprovechó una oportunidad que se dio en una celebración para que su hija bailara de una forma muy especial para como que seducir un poco al rey. Y de esta manera le arrancó al rey una promesa que el rey luego no pudo dejar de cumplir, porque él le prometió a la muchacha, después que la vio bailando, le dijo que le concedía un deseo, y ese deseo podía ser cualquier cosa, incluso la mitad de su reino, que él se lo iba a conceder. Evidentemente allí había muchos testigos, y él, luego de que le prometió concederle el deseo que ella quisiera, no podía echarse para atrás.
la muchacha acudió a su madre, a Herodia, y le mencionó lo que el rey le había ofrecido, y su madre la incitó y le dijo que le pidiera la cabeza del Juan el Bautista, y eso fue lo que hizo la muchacha. Y lamentablemente Herodes, aunque no tenía deseos de hacer eso, no tuvo otro remedio que cumplir con su promesa, y Juan el Bautista fue decapitado. Cuando el Salvador se enteró de ese triste acontecimiento, él estaba muy triste, valga la redundancia. Él amaba a Juan el Bautista y lo reconocía muchas veces como un profeta muy especial. En otras lecciones hemos hablado las palabras que el Salvador le dedica a Juan el Bautista. Entonces, nos menciona que a partir del versículo 12, para que no nos perdamos, llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las buenas nuevas a Jesús. La cabeza de Juan el Bautista fue arrancada, puesta en un plato y llevada a la hija de Herodia, como para darle el deseo que ella había pedido al rey. Como nos mencionan aquí, sus discípulos se llevaron su cuerpo y lo enterraron y le informaron a Jesús. Al oírlo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la multitud lo supo, le siguió a pie desde las ciudades. Y cuando salió Jesús, vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que estaban enfermos entre ellos. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora es ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren para sí de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Y mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y alzando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró, 12 canastas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea, había mucho más que 5,000 personas allí. Cuando hablan de la cifra de 5,000, se referían únicamente a los hombres. Y también había mujeres y niños, como nos especifican aquí en el versículo. Este acontecimiento, hermanos, este relato tiene muchísimo para analizar. Más de lo que podemos imaginarnos. Yo realmente lo he leído muchas veces y creo que es también uno de los relatos que más hemos escuchado, ¿verdad? Acerca de los milagros del Salvador, la multiplicación de los panes y los pescados. Pero no analicé tanto en detalle esta historia que tiene tantísimo que enseñarnos. Yo les recomiendo que con calma escuchen lo que les voy a mencionar. Pueden, si quieren, ir parando la grabación, ir buscando los versículos en la medida que lo vamos nombrando para que nos vayamos ubicando, porque esto es bien importante, hermanos. Y tengo un mensaje del Elder Gary Gong que explica esto muy bien, de una forma muy detallada. Vamos a prestar atención. Yo les recomiendo que lean este mensaje completo en sus hogares. Yo solamente me voy a referir más o menos a la mitad del mensaje hacia adelante. Pero en las primeras partes también el Elder Gong dice cosas muy importantes. Les recomiendo que lo busquen en sus hogares y que lo lean completo. Se llama "Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida", de Gary W. Gong. Entonces nos dice:
¿Qué notaron, sintieron o aprendieron de Jesucristo alimentándonos a cada uno de nosotros y a todos nosotros con 5 panes y 2 peces pequeños? ¿Eran los panes como el maná dulce, como el culantro y la miel? Y como nos alimentaron y saciaron a todos, 2 pequeños peces. ¿Cómo? Las siguientes son 9 cosas que noto y siento. Quizás pueden ayudar a cada uno de nosotros a entender mejor a nuestro Salvador, acercarnos más a Él e invitarnos a ser más como Él. Vamos a ver los detalles de la historia, hermanos. Y dice, tema número 1, nuestro Salvador tiene compasión. Muchos de los milagros de nuestro Salvador comienzan con su comprensión y su compasión. Eso lo hemos visto en todas esas sanaciones que Él realizó durante su ministerio. Y aún en esta, cuando Él recibió la noticia de la muerte de Juan el Bautista, Él estaba muy triste, muy triste. Sin embargo, cuando Él vio toda la multitud que le seguía, Él no nos espantó de manera despectiva. Él no se centró en su tristeza y dijo, quiero estar solo, por favor, dejadme solo. No, al contrario, sintió compasión por ellos. Él conoce nuestro corazón y circunstancias. Está lleno de compasión por nuestras esperanzas y nuestros dolores, nuestros deseos y nuestras necesidades. Habían sido momentos muy difíciles. Juan el Bautista había sido decapitado. Se había traído su cabeza en un plato. La promesa de un apenado rey a la hija bailarina de una madre maliciosa. Nuestro Salvador y sus discípulos se habían ido a un lugar apartado a descansar. Sin embargo, ¿qué siente nuestro Salvador al ver una gran multitud? Él tuvo compasión de ellos, nos dice el versículo. Los recibe, les enseña, los sana y de una manera muy práctica sabe que no tienen que comer. A lo largo de su ministerio, nuestro Salvador siente compasión. Compasión por el leproso, por el hijo del hombre poseído, por un espíritu inmundo. Compasión por una madre viuda cuyo único hijo ha muerto. ¿Recuerdan la viuda de Naín? Estudiamos ese relato en las clases anteriores. Nuestro Salvador nos enseña a ser como el buen samaritano, que tuvo compasión por el hombre herido y dejado por muerto. Del mismo modo, el padre del hijo pródigo tuvo compasión y corrió a su hijo cuando éste aún estaba lejos. Un hermoso relato, hermanos, el del hijo pródigo. Es interesante que hablando del pan, cuando el hijo pródigo volvió en sí, reconoce: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Nuestro Salvador comienza con compasión y concluye con amable bondad. Los relatos del Evangelio en inglés dicen que después de que Jesús alimentó a la multitud, les mandó a que se fueran. Sin embargo, en la nota de pie de página de Marcos, porque esta historia volvemos a tenerla relatada en Marcos, en el capítulo 6, en la página de Marcos se aclara que él despedía a la multitud. No oyen a Jesús despedir en forma compasiva a la gente mientras se van después de haberlos alimentado. Tema número 2. Nuestro Salvador comienza con lo que ellos tienen. El Salvador no dice mágicamente: pues no os preocupéis, aquí aparezco un montón de panes y un montón de peces. Él partió de lo que ellos tenían. Con el deseo de alimentar a la multitud, nuestro Salvador comienza preguntando a sus discípulos lo que tienen.
Él es el creador del mundo, el Señor del cielo y de la tierra, pero comienza con lo que ellos tienen, desde donde ellos están. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, le dijeron. Nuestro Salvador comienza con lo que ellos tienen y les dice, traédmelos acá. ¿Alguna vez se miran a ustedes mismos lo que tienen que enseñar o a quienes tienen que enseñar y se preguntan cómo lo que tienen puede ser suficiente? Quizás como los discípulos vemos los pocos panes y peces pequeños y nos maravillamos. Pero ¿qué es esto para tantos? Muchas veces nos sentimos tan poca cosa, ¿verdad, hermanos? Y sentimos que no somos capaces, que no podemos llevar a cabo algo que se nos ha mandado a hacer, un llamamiento, un servicio, el auxilio para una persona, liderar algo, y pensamos, no podemos, no tengo, mis habilidades son muy pocas. El Señor sabe todo lo que nosotros tenemos. Y como nos dice aquí, Él parte desde lo que tenemos nosotros. Y obrará maravillas con eso que nosotros tenemos. No nos desesperemos por tenerlo todo, por ser absolutamente perfectos y por partir a realizar un servicio o a cumplir con un llamamiento pensando que somos perfectamente capacitados. Realmente nunca vamos a ser perfectos y nunca lo vamos a tener todo. Pero por lo poco que tengamos, el Salvador se alegra de que estemos dispuestos a servirle. Y con ese poquito Él comienza y obra maravillas para nuestro asombro. Pero tenemos que estar dispuestos, como dijo Él, a llevárselos a Él. Como dijo Él, traedlos acá. Como maestros invitamos a cada alumno a contribuir en las clases. Algunos ofrecen más y otros menos. Como alumnos y maestros, ya que somos ambos, comenzamos con lo que tenemos, con lo que somos ahora. Él entonces puede magnificarnos y multiplicar nuestros esfuerzos. El principio de creer desde donde estemos refleja la verdad que se encuentra en el libro de Mormón, de que somos salvos por su gracia después de hacer cuanto podamos. Él sonríe cuando traemos lo que tenemos y lo que somos y venimos a Él. Tema número 3. Nuestro Salvador procede de manera ordenada. El Lettergo menciona, para que nos acerquemos un poco a entender lo que él está explicando, él nos dice, ¿han estado alguna vez en una multitud muy grande donde parece que no hay espacio ni para caminar y estamos todos apretados? Él dice, yo he estado así y se siente una sensación de caos, de temor. Él dice, yo a veces veo a las personas cuando he estado en esa situación y tengo temor de que las personas sean pisadas si se caen por la multitud, porque están todos desorganizados y están todos apretados. Allí, cuando ocurrió este relato de que estamos hablando, había más de 5,000 personas, pero el Salvador no trabajó desorganizadamente y dijo, repartan esto. No, Él organizó. Vamos a escuchar. En cambio, nuestro Salvador les mandó a los discípulos que hiciesen repostar a todos por grupos. Estos grupos estaban organizados a su vez por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. En la iglesia hablamos de una compañía de pioneros, de una compañía que va a adorar al templo. Para nosotros la palabra compañía denota un grupo ordenado con un propósito mayor compartido. Aunque se dice que es un lugar desierto donde ellos estaban en el relato, nuestro Señor no
que la multitud se siente en la tierra descubierta y polvorienta. Él hace que los grupos se sienten sobre la hierba verde, como nos dicen los versículos. Él escogió un sitio donde había mucha hierba en aquel lugar. Tema número 4. Nuestro Salvador expresa gratitud. Tomó los panes y los peces y mirando al cielo los bendijo y los partió. El creador del cielo y de la tierra, el mismo Rey de Reyes, da gracias antes de dividir los panes y los peces y multiplicarlos entre todos ellos, dándoles cuanto querían comer. Tema número 5. Nuestro Salvador alimenta a los discípulos y hace que ellos alimenten a la multitud. Eso es orden, pero es más que orden. Es fortalecer a los pastores para que los pastores puedan fortalecer a las ovejas. Eso es muy importante. Es enseñar a los maestros para que los maestros puedan enseñar a los alumnos. Es un patrón divino en la Biblia, en el libro de Mormón y en su iglesia restaurada. Y dio los panes a los discípulos, nos dice el versículo, y los discípulos a la gente. Es el gran don de dar y recibir espiritualmente. Saber que enseñaremos nos ayuda a aprender. Al enseñar a otras personas para que aprendan, aprendemos también a enseñar. Nuestro ejemplo al aprender y enseñar ayuda a nuestros alumnos a saber que ellos también pueden aprender y enseñar. Tema número 6. Nuestro Salvador alimenta a los 5,000 y a cada uno al mismo tiempo. De manera milagrosa, los panes y los peces se dividen y se multiplican para cada persona en la multitud. Y comieron todos, nos dicen los versículos, y se saciaron. Este es un milagro que procuramos los maestros al enseñar a toda la clase y a cada persona de la clase. Eso requiere ocuparse de los 5,000 y de cada persona. Insta a tratar las preocupaciones generales y las necesidades individuales. Y más allá del equilibrio, invita al milagro espiritual de que aquello con lo que empezamos llegará a ser suficiente. Tema número 7. Nuestro Salvador se asegura de que nada se pierda. Nos dicen en los versículos, y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged lo que ha quedado para que no se pierda nada. Parte de empezar con gratitud por lo que tenemos es asegurarse de que nada se pierde cuando concluimos. La economía del cielo no desperdicia. Se hace uso de todo al principio. No se deja que nada se pierda al final. El elder Richard Scott compartió la forma en que podemos registrar las impresiones y saber si todavía hay más. Ese proceso repetitivo de pedir, recibir, registrar, meditar, obedecer y preguntar si hay más refleja la declaración de nuestro Salvador de o será añadido. Me gustó mucho todo este análisis, hermanos, y esta parte me gustó mucho porque en verdad nos invita a lo que nos ha dicho el Salvador: pedir y se os dará. El Señor quiere darnos muchísima sabiduría, quiere darnos muchísimas cosas, hermanos, pero necesitamos esforzarnos, necesitamos desearlo con todo nuestro corazón. Y para poner el ejemplo específico de la enseñanza, no nos conformemos únicamente con preparar la clase y decir, pues con lo que dice aquí es suficiente.
Por eso Él nos dice que no se desperdicie nada. Podemos preguntarle al Señor, ¿qué más puedo decir? ¿Qué más puedo agregar? Y buscar, porque puede que tengamos muchísima más información disponible, que quizás no la vamos a utilizar en la clase, quizás no va a dar tiempo, pero hermanos, el tesoro de los conocimientos que nosotros adquirimos, siempre lo tenemos con nosotros y siempre llega el momento en el que lo podemos utilizar. Por eso es tan importante leer, por eso es tan importante escudriñar, orar, buscar la revelación. Y hay más. Al describirse a sí mismo como el pan de vida, nuestro Salvador señala, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado no lo pierda. Él conserva a quienes el Padre le ha dado, para que ninguno se pierda. Como maestros, misioneros, empleados, hacemos todo en nuestra fe y poder para mantener a quienes se nos han confiado a nuestro cuidado, para que ninguno se pierda. Tema 8. Con nuestro Salvador terminamos con más de lo que comenzamos. ¿Recuerdan todas las bandejas, las cestas, perdón, que fue la palabra que utilizaron, que recogieron llenas aún de comida? Asegurándose con gratitud de que nada se perdiese, los discípulos se dieron cuenta de otro milagro y recogieron lo que sobró. Y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada y de los peces que les sobraron a los que habían comido. Un milagro de multiplicación espiritual es que con nuestro Salvador terminamos con más de lo que comenzamos. Terminamos con más amor, con más aprendizaje, con más inspiración, con más bondad que cuando comenzamos. Enseñar lleno del Espíritu vuelve como el pan con el agua, como los panes y los peces con más de lo que comenzamos. Entonces, podemos enumerar esos temas, hermanos, en una forma específica para recordarlos y tenerlos especificados. Resumiendo nuestro análisis hasta ahora, nuestro Salvador entiende nuestro corazón y circunstancias, y Él siente compasión y nos bendice y nos llena en todos los sentidos. Comienza desde donde estamos con lo que tenemos, incluso aceptando los pocos panes y los peces de un muchacho. Procede de una manera ordenada, es agradecido, mira al cielo antes de bendecir y partir. Comparte primero con los discípulos y les pide a ellos que den a la gente. Sabe cómo cuidar y enseñar a los 5,000 y a cada uno al mismo tiempo. Recoge con gratitud lo que tenemos para que nada se pierda. Nos ayuda a entender que hemos terminado con más de lo que comenzamos. Y hay más. Alimentar a la multitud no es sino la primera, no es ni la primera ni la última vez que nuestro Salvador usa pan y peces para enseñar y testificar de su abundancia. Así, nuestro noveno y último tema es el número 9. Para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, nuestro Salvador enseña y testifica de la abundancia de la Santa Cena. Entonces aquellos hombres, cuando vieron el milagro que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Más tarde, refiriéndose específicamente a los panes y a los peces, nuestro Salvador pregunta a sus discípulos: ¿y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, en otro relato, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Para repetir
El suyo es un mundo de panes y peces de abundancia. Este análisis, hermanos, que hace el Elder Gon es muy importante. Yo les recomiendo que lo repasen con mucho detenimiento y lo estudien muy bien porque hay muchas buenas lecciones. Él nos dice, el Salvador promete que los que comieron del pan y del vino para su alma nunca tendrán hambre ni sed, sino que serán llenos. De hecho, cuando toda la multitud hubo comido y bebido, he aquí fueron llenos del Espíritu. Ese es el cumplimiento de la gran promesa de la Santa Cena a hombres y a mujeres de todas las épocas y de todas las circunstancias. A cada uno de nosotros cuyas vidas dependen del pan y del agua, bienaventurados son todos los que padecen hambre y sed de rectitud, porque ellos serán llenos del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, gracias por ser alumnos y maestros notables en un mundo espiritualmente hambriento y sediento. Gracias por hacer que cada lección, cada interacción con los alumnos sea como una fiesta espiritual de panes y de peces, nos dice el Elder Gon. Espero que recuerden que de Jehová es la tierra y su plenitud. El suyo es un mundo de panes y peces. Y su promesa en la Santa Cena es que haya en abundancia y de sobra. Hermoso mensaje y muy buena explicación, hermanos, que necesitamos reflexionar y analizarla con más tranquilidad también y detenimiento. También podemos hacerlo en una noche de hogar, podemos dividir el mensaje en partes, pero no dejemos de detallarlo y de estudiarlo. Esta es una guía que nos puede ayudar mucho. Continuando entonces con los versículos, tenemos que en el 22 dice: y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él al otro lado del lago, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de haber despedido a la multitud, fíjense que, como mencionábamos antes, él los despidió. Él no se dio la vuelta y se marchó después de lo que hizo, simplemente él los despidió con amor. Nos dice, después de haber despedido a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba solo. Ya la barca estaba en medio del mar. Sus discípulos se habían marchado, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia es más o menos entre las 3 de la madrugada y las 6 de la mañana. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no tengáis miedo, como nos dice el nombre de la clase. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. Mas al ver el viento fuerte tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. En ese versículo, hermanos, cuando Pedro le pide ayuda al Señor, notamos cómo Pedro no titubeó en cuanto a su testimonio del Salvador. Él no dijo, Señor, yo me estoy hundiendo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? O intentó devolverse. No, él se enfocó en el Salvador y le dijo sin ninguna duda: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, le sujetó y le dijo: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, entonces se sosegó el viento. Fíjense, hermanos, en ese relato tenemos también mucho que aprender acerca de estar centrados en el Salvador. Este relato ejemplifica mucho nuestras vidas también.
ejemplifica nuestros temores. Cuando comenzamos a dudar, cuando comienza la aflicción, cuando comienzan momentos difíciles, que nosotros nos enfocamos más en la dificultad que en nuestra fe que tenemos en el Salvador, es cuando comenzamos a hundirnos. Por eso siempre escuchamos que nos dicen, centrémonos en el Salvador. Yo quiero mencionarle unas palabras del presidente Hunter que hablan acerca de esto. Y nos dicen, yo creo firmemente que si nosotros individualmente, así como la familia, las comunidades y las naciones, al igual que Pedro, mantenemos la vista fija en Jesucristo, también seremos capaces de caminar triunfantes sobre las gigantescas olas de la incredulidad y de mantenernos impávidos ante los crecientes vientos de la duda. Pero si apartamos los ojos de aquel en quien debemos creer, como es tan fácil que nos suceda en medio de las tentaciones del mundo, y fijamos la mirada en el poder y la furia de los elementos destructivos y horribles que nos rodean, en lugar de prestarle atención a Él, que puede ayudarnos y salvarnos, inevitablemente nos hundiremos en un mar de conflictos, sufrimiento y desesperanza. Estas palabras se encuentran en un mensaje muy hermoso del presidente Hunter, que se llama Un faro en un puerto de paz, y está en la Leona de enero de 1993 por el presidente Howard Hunter. Pueden buscarlo, hermanos, y leerlo completo. Y podemos reflexionar lo siguiente y pensar, hacernos esta pregunta en nuestros corazones. Piensa en los cambios que podemos hacer en nuestras vidas para mantener nuestra fe en Cristo. Y entonces pongámonos metas para hacer esos cambios. Este relato, hermanos, lleva mucho de para nuestro aprendizaje. Igualmente, en el relato anterior, nos dimos cuenta que el Salvador hablaba de sus apóstoles, de sus discípulos, ¿verdad? Recordemos que el Salvador había delegado en ellos muchas cosas. Él los alimentó y Él los mandó a ellos alimentar a las personas. Cristo, habiendo llamado y apartado a sus 12 apóstoles, les encargó que fuesen en su nombre dando testimonio de la verdad. La atención se ha enfocado también sobre el importante principio de la autoridad delegada, medio por el cual el Salvador gobierna a su iglesia en la tierra en toda época, incluyendo la nuestra propia. Finalmente hemos discutido todas estas cosas acerca de estos relatos y estas historias, hermanos, y llegamos a la conclusión de que necesitamos centrarnos en Cristo, de que necesitamos entender sus palabras, de que necesitamos esforzarnos y buscar toda esa sabiduría que necesitamos para poder permanecer fieles. Al estudiar el tercer año y el final del ministerio de nuestro Salvador, encontramos uno de los milagros más impresionantes efectuados por Jesús, que es el que leímos antes, cuando se alimentó a esas más de 5,000 personas. Nos dice aquí en el manual que los judíos ansiosamente esperaban el surgimiento de un gran rey, uno con poderes maravillosos que pudiera dispersar a diestra y siniestra a sus enemigos. Recordemos que ellos estaban sujetos a los romanos y ellos querían a un rey fuerte que los sacara de ellos. Ellos en un momento determinado, la multitud quería que Jesús fuera su rey, pero él no aceptó eso. Jesús se rehusó. Él no había venido a alimentar los cuerpos de los hombres, ni a proveer para sus necesidades terrenales. Muchos se confundieron.
Su misión iba mucho más allá y era una búsqueda espiritual de mayor importancia para todos los hombres. Esto se puede decir para representar el impacto del ministerio de nuestro Salvador con las masas. Pues cuando estos miles descubrieron que Jesucristo no les proveería en la forma en que ellos esperaban que lo hiciera su Mesías, se apartaron de él desilusionados. Eso es algo, hermanos, bien importante que podemos analizar y tener muy en claro y a su vez quizás ayudar a otras personas a entenderlo. Muchas veces llegamos a la conclusión de que la iglesia debe proveernos absolutamente para cualquier necesidad terrenal que tengamos. Y se dan los casos donde lamentablemente personas que han sido fieles solo porque no han tenido la ayuda terrenal, la ayuda temporal que en algún momento pidieron, se alejan de la iglesia y piensan que la iglesia ya no les quiere, piensan que el Señor los aparta, que no es la iglesia verdadera porque no les provee. El Salvador allí lo ha dicho, que Él no ha venido a cubrir las necesidades terrenales. Él ha venido con propósitos más elevados. Y su iglesia es una iglesia de orden. Y eso es importante que lo entendamos. Nuestra iglesia, hermanos, sabemos que está constituida de una forma perfecta, de acuerdo a los principios que el Salvador dejó establecidos. Hay un orden para todas las cosas. Y se hace de acuerdo a la manera que Él nos ha enseñado. A veces nos cuesta entenderlo, pero es así. Y muchas veces se nos compara con otras iglesias y se escuchan comentarios. En esta iglesia no se ven los milagros de sanaciones como en otras. Hemos hablado de eso antes. También escuchamos aquello de que por qué la iglesia no está en puntos de la calle repartiendo comida como hacen otras iglesias. Hermanos, nuestra iglesia tiene una organización que también ayuda, pero ayuda con un orden que está establecido y un orden que nuestro Señor Jesucristo dirige personalmente. Y yo de eso no tengo ninguna duda. Entonces, volviendo un poco al relato que mencionábamos antes acerca de lo que ocurrió a Pedro cuando trató de caminar hacia el Salvador, ese relato es realmente hermoso. Él valientemente se atrevió a ir hacia el Salvador. Él hubiera podido quedarse en la barca, simplemente esperando a que el Salvador llegara a ella, pero no. Él quiso ir hacia el Salvador. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Tuvo su debilidad y su temor y por eso comenzó a hundirse. Y el Salvador con ternura le dijo: ¿por qué no creíste? Pero el Señor lo salvó, porque Pedro tenía toda su intención y todo su corazón en seguir al Señor, en llegar hasta Él, como nos dice el relato. Podemos aprender muchas cosas de allí. La comparación que el Señor hace entre el alma vacilante y la onda del mar, que es movida por el viento y echada de un lado a otro, ha tocado la vida de muchos. La mayoría de nosotros ha visto mares en calma y otros momentos han visto daños causados cuando los vientos se tornan intensos y las olas se levantan y se convierten en poderosas fuerzas destructivas. Se puede trazar un paralelo entre esto y las bofetadas de Satanás. Cuando nosotros estamos serenos y del lado del Señor, no se siente la influencia de Satanás. Pero cuando estamos contrariados y somos engañados por los vientos de doctrinas falsas, por las olas de las filosofías y vanidades hechas por los hombres, podemos quedar empapados, sumergidos y llegar a ahogarnos en las profundidades de la incredulidad.
y el Espíritu del Señor se aparta completamente de nuestras vidas. Estas almas engañadas y vacilantes no pueden, por causa de su incontinencia, esperar a recibir cosa alguna del Señor. Si nos fijamos en el relato, hermanos, nos damos cuenta que a Pedro, con valentía, como dijimos antes, él fue hacia el Señor. No se quedó en la barca, él fue hacia el Señor. Sí, se debilitó y comenzó a hundirse. Pero él no se hundió en su terror y no trató por sí mismo de sobrevivir o de devolverse. Él siguió mirando al Señor y le dijo: Señor, sálvame. El Señor sabe que nosotros muchísimas veces vamos a decirle eso, y Él está dispuesto a sacarnos de esas aguas profundas donde nos estamos hundiendo. Pero necesitamos tener fe en Él y acudir a Él como lo hizo Pedro: Señor, sálvame. Que esa frase, hermanos, quede grabada en los corazones de nosotros y nos recordemos mucho de eso cuando estemos en esos momentos en que nos sentimos perdidos o hundidos. Continuando entonces, nos dice en el versículo 36: y le rogaban que solamente los dejase tocar el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos, refiriéndose allí a una gran multitud que comenzó a llegar cuando ellos volvieron en la barca. Sabemos que donde llegaba el Salvador, muchas personas iban hacia Él y muchos querían ser sanados. Y como nos dice aquí, rogaban que les dejasen tocar el borde del manto. Algo que podemos mencionar acerca de esto y que es muy importante, hermanos, es lo que se refiere a ese borde del manto. ¿Por qué nos mencionan el borde del manto? Lo escuchamos también en aquel relato de la mujer que padecía del flujo de sangre, ¿verdad? Que ella quería acercarse, ella sabía que con solo tocar el borde del manto, ella podía ser sanada. Ese borde del manto tenía un significado muy especial en la antigüedad. Yo no sabía de esto y seguramente muchos de ustedes tampoco lo sabían. Vamos a escucharlo. Los que tienen el corazón puro pueden participar de los beneficios del poder del cielo. El Salvador y sus discípulos llegaron a la zona de Genezaret y allí fue donde las personas se acercaron. Tal vez tenían conocimiento de la mujer que afligida durante 12 años con flujo de sangre, había sido sanada al tocar el borde de la túnica. Eso lo leímos en Marcos 5. Tal vez consideraban el borde de la túnica como una cosa santa. ¿Por qué? Por causa del mandamiento divino de que las túnicas fuesen hechas con un ruedo azul, para que todo Israel pudiera acordarse de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Por eso esa parte del manto era considerada muy importante. Y eso está, hermanos, si quieren buscarlos en Números, en el libro de Números 15, en el Antiguo Testamento, en los versículos del 37 al 41. O tal vez sobrecogidos en la divina presencia, buscaron aún el más leve y menor contacto físico con Él. Pero en cualquier caso, tan grande fue su fe, que todos participaron de su bondad infinita y fueron sanados. Tenemos mucho que aprender también de esos relatos, hermanos. Yéndonos entonces hacia el siguiente libro, tenemos a Marcos 6. En Marcos 6 tenemos varios detalles de las historias que antes habíamos relatado. Y nos dice en el cabecero: Jesús envía a los 12, Herodes manda decapitar a Juan el Bautista. Nuestro Señor alimenta 5,000 y anda sobre las aguas y sana a las multitudes. No vamos a especificar muchas cosas aquí en el libro de Marcos porque ya las hemos detallado más en el libro de Mateo que acabamos de leer y no podemos extendernos ya demasiado. Yo les pido que vuelvan a leer el relato en Marcos
porque muchas veces encontramos allí varios detalles adicionales. Yéndonos entonces hacia el libro de Juan, a los capítulos 5 y 6, vemos que en el capítulo 5 nos dice: Jesús sana a un paralítico en el día de reposo. Explica por qué los hombres deben honrar al Hijo. Esto es muy importante. Jesús promete llevar el evangelio a los muertos. Por el Hijo, el hombre será resucitado y juzgado, y recibirá la gloria que merezca. Jesús obedece la ley divina de los testigos. Y vamos a escuchar lo que él dice en los versículos acerca de eso. Nos hablan aquí de una fiesta de los judíos y nos hablan de un relato acerca de unas aguas que había que llamaban Betesda. Y allí iban muchos los enfermos para ser sanados. Decían que entre que las aguas iban y venían, ellos mencionaban que los enfermos esperaban ese movimiento del agua porque un ángel descendía y aquellos que estaban en el estanque cuando se agitaba el agua, ellos eran sanados. Entonces nos mencionan que el Salvador vio allí a un hombre que tenía ya 38 años enfermo. Y el Salvador, como siempre ocurría, sintió gran compasión por él. Y lo miró y le dijo, él sabiendo que ya el hombre tenía mucho tiempo enfermo, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo a nadie que me ayude a entrar al agua, mencionaba el hombre. Él se iba allí, estaba allí, pero no podía entrar para ser sanado, nadie lo ayudaba. Él dice que entre que él quisiera entrar, ya el agua se había movido y ya no tenía tiempo de ser sanado. Entonces Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre quedó sano, tomó su lecho y se fue caminando, dice. Y aquel día era día de reposo, y ya sabemos lo que ocurría siempre. Enseguida los fariseos y los escribas iban en contra del Salvador por haber hecho esto. Y dice en el 16, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, los versículos son muy importantes, hermanos. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Para ellos eso era gravísimo, porque ellos no reconocían la divinidad del Salvador. Respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, esto también lo hace el Hijo de igual manera, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, nos dice en el versículo 23. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esto es bien importante, y tenemos una nota al pie de página que nos dice lo siguiente y nos lleva a Lucas 10:16. Y dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. También en el 25, o a partir del 25, nos dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio poder para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Si nosotros nos vamos a la nota del pie de página, nos lleva a Doctrinas y Convenios 76, del 16 al 17, y dice: hablando de la resurrección de los muertos concerniente a los que oirán la voz del Hijo del Hombre.
Y saldrán los que hayan hecho el bien en la resurrección de los justos, y los que hayan hecho el mal en la resurrección de los injustos. Y los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron el mal a resurrección de condenación, nos dice el Salvador. Y en el 31 nos habla de esta importante ley de los testigos, y el Salvador dice: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis a preguntarle a Juan, y él dio testimonio de la verdad. ¿Se acuerdan cuando hablamos en las lecciones anteriores, cuando Juan envió a sus discípulos a preguntarle al Salvador si él era el Mesías? En el 35 nos dice: él era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, refiriéndose a Juan el Bautista. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado, nos dice el Salvador. Y en la traducción de José Smith, de ese versículo 36, nos dice: pero yo tengo un testimonio mayor que el testimonio de Juan. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni me habéis visto, ni habéis visto su aspecto. Si nosotros vamos al pie de página, nos lleva a Doctrinas y Convenios 67:11, que dice: porque ningún hombre en la carne ha visto a Dios, jamás, a menos que haya sido vivificado por el Espíritu de Dios. Ni tenéis su palabra, dice el Salvador, permaneciendo en vosotros, porque al que él envió a este vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esto es muy importante, hermanos. Él dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Los escribas y los fariseos creían que con solamente ellos leer las Escrituras y prácticamente memorizarlas, y según su entendimiento mortal seguirlas en forma de reglas rígidas, ya eso automáticamente lo llevaba a la vida eterna. Por eso el Salvador dice: os parece que en ella tenéis la vida eterna, pero en realidad es mucho más que eso. Las Escrituras dan testimonio del Salvador, y si no seguimos al Salvador, si no le creemos al Salvador, no podemos tener la vida eterna. En el 41 dice, en el 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo gloria de los hombres, pero yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibís. Y en la nota de pie de página nos lleva a Doctrina y Convenios 132, versículos del 24 al 25, y dice lo siguiente: esto es vidas eternas, conocer al único Dios sabio y verdadero, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Yo soy Él, recibid pues mi ley. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a las muertes, y muchos son los que entran por ella, porque no me reciben ni tampoco cumplen mi ley. En el 45 dice: no penséis que yo os acusaré delante del Padre. Otro hay que os acusa, y es Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza. Sabemos que ellos seguían a pies juntillas y rígidamente la ley de Moisés. Porque si vosotros le creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él.
Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Estos versículos son bien importantes, hermanos, y les recomiendo que los repasen muy bien en sus hogares. En el capítulo 6 de Juan nos dice lo siguiente, nos menciona de nuevo el relato de las 5,000 personas y también cuando Jesús anda sobre el mar. Y dice, Él es el maná viviente enviado por Dios. La salvación se obtiene al comer el pan de vida. Jesús explica cómo los hombres comen su carne y beben su sangre. Y Pedro testifica que Jesús es el Mesías. Y dice, y estaba cerca la Pascua, en la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y tenemos entonces el relato acerca de cómo alimentó a todas esas personas. Y nos dice que al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca cruzaron al otro lado del mar hacia Capernaum. Tenemos allí un poquito de detalle acerca del relato cuando Jesús anduvo sobre el mar y lo que pasó con Pedro. Y en el 25 nos dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Les extrañó porque ellos sabían que cuando los apóstoles partieron en la barca, Jesús no iba con ellos. Y sin embargo, cuando volvieron, Él venía con ellos. Y vemos allí esa palabra que tanto hemos leído en las Escrituras, Rabí. Rabí es una palabra que utilizaban antiguamente para hacer una mención muy especial de una persona. Era una mención de gran importancia y respeto. Eso significaba la palabra rabí para ellos. Una persona como muy instruida, una persona muy importante. Les respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para la vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este selló Dios el Padre. Nos habla, hermanos, de cosas muy importantes, y en segundo de Nefi 9, del 50 al 51 nos dice, venid hermanos míos todo lo que tengáis sed y venid a las aguas, y venga aquel que no tiene dinero y compre y coma, sí, venid y comprad vino y leche sin dinero y sin precio. Por lo tanto, no gastéis dinero en lo que no tiene valor, ni vuestro trabajo en lo que no puede satisfacer. Escuchadme diligentemente y recordad las palabras que he hablado, y venid al Santo de Israel y saciaos de lo que no perece ni se puede corromper, y deleítese vuestra alma en la plenitud. Entonces le dijeron, ¿qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y entonces le dijeron, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Siempre insistían en pedirle al Salvador señales. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado no lo pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y ellos empezaron a murmurar acerca de estas cosas que decían el Salvador. Ellos no le creían.
Y Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y están muertos. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo, y si alguno come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le iban a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es concedido por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo Jesús a sus 12: ¿también vosotros queréis iros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es el diablo? Si vemos la nota al pie de página, nos lleva a Juan 15:16 y dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Hemos leído allí, hermanos, acerca de que muchos de los discípulos, que le seguían, se apartaron de él. ¿Por qué se apartaron? Muchos de ellos vieron difícil lo que el Salvador estaba diciendo, no lo entendieron. Estamos entonces refiriéndonos, hermanos, a una incredulidad que había en esos discípulos que le estaban siguiendo, algunos de ellos. Y dice: el sermón del pan de vida, según nos es transmitido por Juan, es muy espiritual y contiene referencias en cuanto a Cristo como el pan de vida. Y sus discípulos no le pudieron creer, no pudieron comprender lo que él estaba diciendo y se apartaron. Los 12 levemente vislumbraron el significado espiritual de aquel sermón, y aquellos apóstoles tuvieron entonces el poder, el privilegio de escoger, seguir a los que se impresionaban solamente con los favores físicos y ventajas que la naturaleza podía dar, o si sus dones apuntaban hacia lo espiritual en el hombre. Tal decisión puede determinar si uno responde al llamamiento del alma para levantarse o si se doblega ante la tendencia de envilecerse. Los discípulos de Jesús vislumbraron una luz que podían iluminar sus almas espiritualmente, así como el sol reemplaza la oscuridad con rayos de luz. Pero hay pocas personas que ven esa luz o que siquiera creen en una vida más plena. Y a menudo, después de vislumbrarla, se apartan hacia las cosas más sórdidas y bajas. Las palabras que nos da el Salvador, hermanos, son indiscutiblemente y sin ninguna duda palabras de vida. Pero necesitamos creerle
necesitamos esforzarnos en comprender las hermosas palabras que el Salvador nos dice, porque realmente lo son, porque son desde su amor infinito hacia cada uno de nosotros. Al día siguiente del milagro de los 5.000, el mismo grupo de judíos se presentó para otro tanteo. Y es verdad, esta palabra tanteo responde muy bien a la actitud que estaban teniendo. Ellos iban como a ver si es verdad, a ver qué es lo que hace. Aparentemente no estaban interesados en el mensaje de Jesús ni en su misión, a no ser que ella satisfaciera sus deseos físicos. Los judíos, como muchos hoy en día, carecían de entendimiento espiritual en cuanto a la misión de Cristo. Muchas veces, hermanos, nos han preguntado acerca de la Santa Cena, ¿verdad? Y aquí tocamos este importante tema. Jesús viene a ser el pan de vida para todos los que lo aceptan como su Redentor. ¿Cuántas veces han oído preguntar a la gente por qué participamos tan a menudo de la Santa Cena? ¿Y cuál es el propósito de la misma? Las respuestas a estas preguntas y a otras que se relacionan no son difíciles de encontrar. Participamos de la Santa Cena en memoria de Jesucristo, como símbolo de nuestra promesa de recordarlo siempre y de guardar sus mandamientos y tomar sobre nosotros su santo nombre. Para muchos la experiencia solamente es un ejercicio superficial, un ritual al cual es requerido someterse por ser miembros de la iglesia. Para otros es una oportunidad de comunión con Jesucristo, una oportunidad de participar en su espíritu. Tenemos, hermanos, que tener muy claro en verdad el verdadero significado de la Santa Cena. Había una joven que hizo una reflexión muy importante acerca de la Santa Cena. Y yo quería mencionarles algunas de esas reflexiones que hizo la joven porque son muy hermosas. Ella estaba en su clase acerca de la doctrina y dice que el maestro preguntó: ¿entiendes la expiación de Cristo? Y ella respondió que sabía que él había tomado sobre sí los pecados del mundo y que había muerto por nosotros. Y el maestro preguntó: ¿sabes lo que le costó tal expiación? Y ella respondió que no. Entonces comenzó a repetirme el relato del terrible sufrimiento de nuestro Salvador, el sufrimiento del cuerpo y del espíritu, al grado que hizo que él, aún Dios, sangrase por cada poro. Un sufrimiento que voluntariamente tomó sobre sí, un sufrimiento tan intenso que cubrió al castigo debido a los pecados de todos los hombres. Y pensar que en cualquier momento nuestro Salvador pudo haber renunciado, siendo que tenía el poder de hacerlo en cualquier momento, pudo decir basta, y todos sus acusadores y atormentadores se habrían desvanecido como hojas secas, y él pudo haberse salvado, pero no lo hizo. Y la joven dice que ella se sintió muy impresionada, porque ella reflexionó mucho y se dio cuenta que cuando hablamos del sacrificio expiatorio del Salvador, muchas veces quizás nos confundamos y no aplicamos ese sacrificio a nosotros mismos y pensamos que cuando Él expió por todos esos pecados, quizás los vemos como que expió por los pecados de otros. Nuestro entendimiento es mucho más claro y llega más a nuestros corazones, hermanos, cuando nos damos cuenta que allí están nuestros pecados personales, que Él sufrió y padeció por nuestros pecados personales, no solamente por los pecados de aquellos de la antigüedad que estaban con Él, sino de todos, desde el primer hombre que estuvo aquí en el mundo hasta el último al final, de absolutamente todo. Y eso nos da una visión de la misericordia tan infinita que aún que nos esforcemos no vamos a poder comprender en nuestra mentalidad como mortales y como personas imperfectas que somos. Pero necesitamos reflexionar por eso, hermanos.
del sufrimiento de nuestro Salvador y lo que Él hizo para que nosotros podamos tener la esperanza de ser salvos y podamos arrepentirnos. No desperdiciemos ese don, no despreciemos ese don, porque lo estamos despreciando a Él. Y cuando digo esta palabra quizás nos sintamos, no, eso es algo muy grave. Yo jamás despreciaría el Salvador, yo jamás despreciaría su sacrificio. Lo estamos haciendo, hermanos, cuando no nos arrepentimos. Lo estamos haciendo con cada uno de nuestros pecados cuando seguimos adelante con ellos, sabiendo que Él sufrió tanto por esos mismos pecados, por mis pecados, por los pecados de todos nosotros. Yo sé, hermanos, sin ninguna duda que esta es la iglesia verdadera. Y sé sin ninguna duda que nuestro Salvador Jesucristo vive, que Él estuvo aquí en la tierra, que nuestro Padre Celestial vive y que ellos nos aman infinitamente, más allá de nuestro entendimiento. Sé sin ninguna duda que nuestro Salvador es el pan de vida. Sé que no todo lo vamos a entender ahora y que muchas cosas no vamos a comprender, que muchas veces nos vamos a sentir perdidos, que muchas veces vamos a estar hundidos. Pero podemos tener esas palabras que tuvo Pedro y que él siempre va a escuchar: Señor, sálvanos. Y Él va a salvarnos. Pero tenemos que creerle, tenemos que buscarle, tenemos que cogernos fuertemente de su mano y ser fieles y perseverar hasta el fin. Porque yo sé que ellos nos están esperando, hermanos, con los brazos abiertos para tener ese galardón de la vida eterna junto con ellos y junto con todos nuestros seres queridos fieles. Me gustó mucho una frase que escuché en un mensaje de una conferencia que lamentablemente no escuché el título ni pude escuchar el final del mensaje, pero decía algo similar a lo que les voy a mencionar, que nosotros no estamos con el Señor al final del camino. El Señor está con nosotros en el camino. Y cuando nosotros entendamos eso, vamos a saber que podemos superar cualquier cosa en esta vida mortal de preparación si estamos asidos a la barra de hierro, si estamos asidos a las manos de nuestro Salvador Jesucristo. Y estas cosas dejo con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección, que se titula ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y es sobre la Pascua de Resurrección y será la lección de la semana siguiente. Tenemos allí varias escrituras. No hay unas escrituras específicas referidas al Nuevo Testamento únicamente. Tenemos varias escrituras. Y esta es una clase que ustedes pueden estudiar tranquilamente en su hogar, analizar todo lo que nos dice el ven, sígueme de ellos y pasar una semana muy especial recordando el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. Por favor, hermanos, recuerden también que esta semana tenemos la conferencia general. Tenemos allí un banquete espiritual muy importante en nuestras vidas. Tenemos la palabra del Señor. No tengamos ninguna duda de ello. Preparémonos para eso y estemos atentos. Hagamos preguntas, oremos y el Señor nos va a responder a través de sus siervos. Sentémonos con nuestras familias, invitemos a otras personas a ver esa conferencia maravillosa, porque como nos recomiendan en la iglesia, no solamente nosotros tenemos necesidad de escuchar al Señor, no solamente nosotros podemos recibir respuestas. Otras personas, aunque no sean miembros de la iglesia, también pueden escuchar respuestas a sus dudas y a sus desafíos. Invitémosles, preparemos a nuestros niños y preparemos a nuestros jóvenes para que escuchen todas
todos estos maravillosos mensajes. Y pues hermanos, les deseo una excelente semana.